Ayer, y pues para hablar de este y el tema también Rusia y lo que quiere el doctor y pueda. Doctor, no habíamos hablado en todo el año con usted, lleva 17 días el año, ¿no? Pero bueno, le damos la bienvenida y le deseo un gran año en este 2018, mi apreciado doctor Lorenzo Meyer. Bueno, deseémoslo para el conjunto porque se ve difícil. Puede uno desearlo, desde luego, debe uno de desearlo, pero Totalmente. de que ocurra, lo veo en chino. Los problemas se acumulan y las elecciones es esa prueba que no hemos podido pasar bien nunca. Nunca hemos tenido elecciones que realmente sean dignas de ese. En el 2000 pareció que por fin estaba ya México en ese camino, pero luego quien se eligió por las buenas en el 2000, él mismo hizo todo lo posible porque la siguiente elección fuera por las malas, interviniendo de manera abierta, descarada, contra un candidato y tratando de limitar las opciones. Así que todavía no vemos ese momento que otros países sí ya han pasado, superado y, en fin, ojalá el 18 pudiera llegar a ser ese momento. Pero en fin, vamos al grano. Doctor, y sí, cada elecciones hacemos una reforma electoral y vaya, sí que lo padecemos, pero los elementos que se ponen a discusión en estas elecciones, doctor, son en verdad pues ya disruptivos, ya no, cuando vemos que todo lo hemos visto, una nota satura la otra, y ahora Luis Donaldo, doctor, que viene a decir, voy pero no por el PRI. ¿Qué significaría esto? Bueno, para ustedes puede tener un significado muy concreto, bueno, pues porque de ahí es su padre. Claro. Para el México mayor, pues realmente es una nota menor. Uh-huh. Que un joven aspire a un cargo público, bueno, pues es su derecho, es natural, pero ¿con qué credenciales? Alguien puede decir, oiga, si es joven, no tiene todavía el tiempo necesario para acumular algunas credenciales. La respuesta, si esa es la respuesta, es un poco insatisfactoria. Hay en el caso de Jalisco, Kumamoto, un joven que hizo carrera, que ya hizo carrera y que va a seguir haciendo carrera por la vía independiente, usando su juventud, pero usando también su inteligencia y su audacia. Se metió por ese camino sin tener mayor respaldo. El apellido Kumamoto no ayuda gran cosa. Logró que se le reconociera por sus propuestas, sus ideas y por los enemigos contra los que se lanzó, y pudo superarlos. Está todavía por ver si Colosio, Basabe pueden ir por ese camino. A lo mejor sí, pero está el sostén de esa candidatura es el apellido, y el apellido pues le viene a uno de nacimiento, no es algo que uno haya forjado. Entonces todavía falta ver qué es lo que puede forjarse. Si es tan joven, pues tiene que ser en su programa, en su proyecto, en su discurso, porque todavía no tiene ninguna posibilidad de hacer algo. Ahora, el partido que lo acoge, el Movimiento Ciudadano, pues es un partido muy ambiguo. Pero en fin, la lucha se está haciendo. Supongo que entre más se acerca uno a la tierra de Luis Donaldo Colosio padre, más importa ese nombre y apellido. En política
eso ha sido siempre, pues era la tradición. Cuando se vivía en la monarquía, pues el apellido era todo. Dios había puesto a los monarcas, y aunque uno fuera muy pequeñito, ya podía ser uno rey y se esperaban grandes cosas. Pero pues ahí se le dejaba a Dios la tarea de que se cumplieran. La tradición sigue. El presidente Calles pues luego puso a sus hijos. El general Cárdenas, bueno, pues de él sale Cuauhtémoc, que hizo carrera por sí mismo, pero el apellido ayudó. Entonces, en el caso Colosio, más que en el de Agustín Basabe, en el caso Colosio, pues se sigue una tradición. Todavía falta por ver si hay sustancia en esa tradición. Por lo tanto, yo desde acá, desde la Ciudad de México, pues lo veo como casi como una anécdota, no como algo sustantivo. Pero vamos a ahondar un poquito más en el tema. Cuando solo había el partido de Estado, aunque siempre hubo algunos otros partiditos, pero nunca en la época clásica del PRI no contaron. Bueno, pues el que quería hacer carrera hacía primero méritos, se ponía a trabajar casi de gratis en una parte del gobierno local y del PRI, iba a las asambleas, hacía escoleta por un tiempo y ahí iba subiendo poco a poco. Esa era la carrera clásica. Por ejemplo, Osorio Chong, alguien que todavía tenemos en mente, pues así empezó y así llegó ya a gobernador y secretario de Estado, etcétera, y ahora va a ser senador. Esa era la carrera tradicional. Si a uno no lo aceptaban en esos primeros momentos, pues no había mucho a dónde ir, se quedaba uno allí y intentaba en el siguiente elección de presidente municipal o en cualquiera de las siguientes elecciones, y así se iba, digamos, entre comillas, forjando el carácter priista. No era por ideología, porque el PRI pues nunca ha tenido una ideología, ha sido de izquierda, de derecha, de centro, de arriba y adelante, da lo mismo. Era mostrar dedicación, lealtad al partido y aguantar las humillaciones. Si se pasaba las horcas caudinas, que siempre implican humillación, entonces ya se le podía ir dando, y si tenía suerte, algunos cargos hasta llegar a ser importante. Pero no había alternativa. Ahora, lo que muestran estos jóvenes norteños es que, bueno, sí hay alternativas y sí ha cambiado el sistema político lo suficiente como para que el hijo de quien fuera el candidato presidencial del PRI pueda decir, bueno, pues si a mí no me aceptan en el PRI, yo no sé si hizo su luchita por ahí y le cerraron el camino. Pues hay otros, y desde luego que el Movimiento Ciudadano y los partidos pequeños, bueno, o medianos, pongamos el caso del Movimiento Ciudadano, pues van absorbiendo casi a todo el que se les acerca y les viene bien. Así que hay una relación funcional de alguien que lleva un apellido conocido, que al ir a otro partido rechaza al gran partido, al PRI, pero que ahora recibe el rechazo de casi todos en México, y no es una opinión mía, es una opinión de las encuestas. ¿Cuál es el partido que tiene más negativos en México? Según las encuestas, si mal no recuerdo, una de ellas es Mitofsky, pues es el PRI. Entonces, rechazar públicamente al partido más rechazado en la opinión pública, pues no es mala estrategia.
se tiene el apellido, el rechazo retumba en muchos oídos, y es una buena manera de entrarle al mundo de la política. Pero todavía tienen que demostrar estos jóvenes que valen. Insisto, Kumamoto lo hizo trabajando, él metiéndose hasta el fondo de su sociedad, entendiéndola, y sin tener ningún apellido que le ayudara, aunque sí lo distingue porque el apellido pues no es muy común. Se hizo de un lugar y ahora ese lugar está bien sólido allá en Jalisco, y piensa, yo creo, seguir usando su base en Jalisco para un proyecto nacional, y es válido. Vamos a ver si estos jóvenes que se les facilitó por los apellidos, pues pueden hacer algo por sí mismos, méritos propios. Hasta ahorita yo desde la Ciudad de México no se los veo. Moralmente no significa al PRI, por lo menos, ciertamente aquí en Sonora, como dice usted, desde la Ciudad de México se me es más anecdótico, tienen que demostrar, tienen que ver si realmente van en serio, lo que me está diseccionando, pero acá en Sonora sí moralmente, pues imagínese, el candidato asesinado en medio de una trama todavía no clara, bueno, muy clara tal vez para muchos que no las quieran ver, pero es decir, por lo menos en la moralidad que el PRI ahorita, pues una rayita más al tigre se le puede decir, doctor, sí, doctor, ciertamente. Sí, pues. Y si se sospecha que el asesinato se fraguó dentro del PRI, dentro de las esferas del PRI, pues más resuena. Y en Sonora, que es un bastión priista, pues sí, entiendo que ha de resonar, pero eso dice más sobre el PRI que sobre el joven Colosio. Totalmente, porque lo que estamos analizando, el objeto de estudio es exacto, es el PRI, pues, porque la sospecha histórica, doctor, es que ¿qué quedó desde su punto de vista? Para mí, si usted me dice es que hubo una complicidad desde Los Pinos, o no lo cuidaron por lo menos a Luis Donaldo Colosio, es decir, no convenía. Esa es la sospecha histórica, ¿no? No sí, convenía. Sí, no. Ahora, pero esa sospecha tiene que basarse en el hecho de que se le propuso, se le hizo candidato, y de repente algo pasó que ya no fue funcional, pero yo todavía no entiendo qué pudo haber sido. Perdón, se me hace un poco absurdo poner a toda la maquinaria del PRI entonces en manos de Salinas para poner un candidato y luego despachárselo. ¿Dónde está la razón? Todavía no la tenemos, a lo mejor sí la hay, pero está muy secreta, porque el discurso que dio Luis Donaldo Colosio poco antes de su muerte, en donde dijo que él veía un país que tenía hambre y sed de justicia, bueno, eso puede ser radical, yo no sé en dónde, en un convento de monjas o algo así, porque radicalismo allí no había. Ahora que alguien puede decir era un mensaje cifrado, que yo me voy a apartar del salinismo, pues todos los candidatos salidos del PRI tienen que apartarse de quien les dio el dedazo, y yo no veo en ese discurso una figura que estaba retando a Salinas. No sé, a lo mejor Salinas sí lo vio así, pero lógicamente no hay ahí ningún elemento para echarse encima ese problemón de asesinar a un candidato del partido oficial a plena luz del día, protegido por el Estado Mayor Presidencial, que no tenía por qué protegerlo, porque por ley no tenía que estar allí, pero luego al general que estaba a cargo de su protección le dan otros puestos más importantes. Sí, hay muchas cosas bien raras, pero también pudo haber sido alguien de dentro del PRI que no quería que el proyecto salinista siguiera, porque eso excluía a muchos políticos viejos tradicionales del PRI que ya no tenían lugar. Unos de ellos se fueron al PRD, hicieron una aportación
en ese momento a la política mexicana bien interesante, desgajando al PRI. Otros a lo mejor estaban simplemente rumiando su coraje, quién sabe qué haya sido. Pero sí, la sospecha histórica toca al PRI. Él lo hizo, él lo deshizo. Y entonces tener a su hijo en otro partido, que no es precisamente una potencia política el Movimiento Ciudadano, pero tiene su importancia. Por ahí se puede hacer una carrera. Y entonces el no intentar, o a lo mejor, por eso pregunto, a lo mejor intentó por el PRI y no se le dio la oportunidad. Si ni siquiera lo intentó, es más interesante, es más importante, que ni se le ocurrió que por ese partido, que el partido que su padre fue figura central durante un momento, ese no merecía la pena meterse. Tampoco se decidió por el otro partido, el de la oposición, el que por ahora va adelante, que sería Morena, sino por un tercero que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, como diría Echeverría. Es un partido mediano, en donde, sí puede brillar con ese apellido. Quizá también Basabe, que su padre fue priista un tiempo, luego está en el PRD, y él se decide también por otro camino. Es interesante la fórmula porque se presentan juntos, dos apellidos, dos hijos de políticos. Sí tiene algo de dinastía eso, pero dinastía por lo menos disruptiva, doctor, o no a lo que se ve, porque dice, el discurso a mí me llamó mucho la atención, lo que me dice ahorita, lo que me narra el corresponsal de Proceso, doctor, para finalizar, sí. me deja mucho ese rompimiento, no sé si escuchó, porque dice, sí lo escuché. Dijo, hemos padecido un PRI que es referente mundial de corrupción y campeón en impunidad nacional. Agustín Basabe, ahí, digo, por lo menos, ¿no? Pues yo, no, sí está bien, y yo corregiría ese discurso porque sí es ejemplo de impunidad internacional. En el Reforma o el Norte, no sé cuáles llegue a ustedes el periódico de esa cadena, viene un pequeño artículo sobre la impunidad de una ONG internacional donde señala que, bueno, pues México es notable por eso. Así que referente internacional en las dos, y les falló un poco el enfatizar lo de la impunidad, donde también México es un referente internacional, y sí está, pero no es una afirmación novedosa, simplemente se montan sobre una visión que domina ya en México. Totalmente. Por eso el presidente está diciendo que ¿cómo lo dijo ayer? Algo así de que la molestia social o el malestar social no nuble el razonamiento de los mexicanos. Se ve que hasta el presidente ya está consciente de que hay un rechazo a la fórmula que él encabeza. Así que estos jóvenes políticos, pues no se necesita ser genio para saber que si uno decide o dentro del PRI decidieron que uno no va a ser aceptado allí como candidato y en la calidad que quiere y se tiene uno que ir a otra parte, entonces esa fórmula es la que funciona. ¿Qué otra alternativa tenían de formular su entrada a la política ya grande y formal? Pues solamente el rechazo al PRI, que no es algo que hayan construido ellos, sino que ya viene bien construido en el grueso de la sociedad.
Así que sí, fue inteligente, y entiendo que desde Sonora, pues desde la tierra de Manlio Fabio, que también tuvo su participacióncilla ahí en lo de Colosio, ¿no es así? Sí. Eso pueda tener un significado más sonado, pero bueno, también aquí en el periódico Reforma pues pone a Luis Donaldo Colosio Rojas como parte de la primera plana. No es cosa menor que un periódico nacional le ponga a un joven que todavía no ha hecho nada para distinguirse excepto el apellido, salga en primera plana. Ya lleva pues ahí ganancia, Totalmente. Por lo menos mucho ruido, mucho impacto hizo, doctor, pero como ¿Sí? me quedo con lo que usted dice, tendrán que demostrar que realmente van a ser disruptivo, van contra el status quo y serán más allá del discurso y veremos. Por lo pronto el golpe moral está ahí asestado, doctor Lorenzo Meyer. Sí, y aquí, ya vi la frase exacta de Peña, que el enojo social no nuble. ¿No nuble qué? Claro que está ya muy a flor de piel el enojo social, y bueno, pues es una buena manera de entrar del pequeño Big Bang para entrar a la política, echarse sobre el PRI. No puede fallar eso, y sobre todo si el PRI ya no lo aceptó a uno como candidato, pues está muy bien la vía. Ahora vamos a ver qué hacen con eso. Plenamente de acuerdo. Doctor, estaremos en contacto como siempre. Tenía otro tema, pero por los tiempos, pero pues estaremos con usted apoyándonos como siempre para enriquecer el debate. Por lo pronto me quedo con esta interpretación histórica y contextual. Le mando un abrazo, doctor. Buenos días. Buenos días. El doctor Lorenzo